Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a encomendar este momento, este espacio a nuestro Dios, invocando su nombre y la intercesión de nuestra Madre Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar y vamos a terminar el tema con el cual habíamos ya comenzado la vez pasada. ¿Por qué y para qué leer la Biblia? ¿Para qué entonces has de leer la Biblia? ¿No? Dice San Pablo que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma, equipada para toda buena obra. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17. Entonces, ¿para qué has de leer la Biblia? Pues para enseñar, para reprender, para corregir e instruir. Digamos, San Pablo nos da una respuesta contundente. La palabra de Dios entonces es necesaria para conocer, obviamente. En la Biblia, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Dice la Dei Verbum, Dios quiso con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo. Él se está mostrando al hombre. Y en la Biblia aprendemos cómo piensa Dios, lo que ha hecho y quiere hacer para bien, para tu bien y el bien de todos nuestros hermanos. Como dice San Juan, el capítulo 17, versículo 2, Padre, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a aquel a quien enviaste, Jesucristo. Entonces, pues es necesaria para conocer. Ahora Jesús mismo va a decir en el Evangelio, no quiero sacrificios, sino conocimiento de Dios. Pero entonces, hay que conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura, del magisterio de la tradición de la iglesia, ¿verdad? Que es nuestros bastiones. Si lees la Biblia, conocerás a Jesucristo mejor que por cualquier otra imagen o cualquier icono o cualquier pintura o cualquier estatua o cualquier cuentito, ¿verdad? Podemos conocer a Jesucristo a través de la Biblia. La Biblia es precioso retrato de Jesús, porque en ella nos engloba la persona de nuestro Señor Jesucristo, el que se le conoce no solo por fuera, sino por dentro, ¿verdad? Diría por ahí un pensamiento, si uno lee la Biblia, se convertirá en ella, en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, si uno lee los evangelios, pues nos estaremos convirtiendo en el mismo Jesús, ¿verdad? En sus palabras, en sus enseñanzas, en sus obras. Y eso es muy importante y sobre todo para nuestra condición de cristianos, seguidores del mismo Señor, pues tenemos que dar testimonio de ello, ¿no? Si lees la Biblia también conocerás al Espíritu Santo, dador de todos los dones, ¿verdad? Sabrás que Él viene dentro de ti como un templo, puesto que somos templos vivos del Espíritu Santo, que Él te ha
de dar fuerza para romper con todos los vicios y ser verdadero cristiano, que el Espíritu Santo te hará capaz de trabajar con amor por tu comunidad, por tu familia, por tu bienestar. ¿Verdad? Cuando uno implora al Espíritu Santo, lo invoca, la misma Sagrada Escritura nos abre el camino para podernos desarrollar, ¿verdad? Es muy interesante cuando uno está en oración muy profunda, ya sea personal o comunitaria, están en ese momento de oración y como dicen algunos grupos, pide palabra, ¿no? Y agarras la Biblia, la abres y el mismo Señor te habla, te da unas palabras ahí de aliento o como dice San Pablo, para corregir o para reprender o para instruir o para conocer. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, ya estamos ahí imbuidos dentro de la palabra de Dios cuando estamos haciendo nuestra oración o cuando le dedicamos un momento para la oración viva y eficaz de la palabra de Dios en nuestras vidas, dándole un tiempo, unos 10 minutos, 5 minutos, un capítulo cada día de algún texto que estemos, que hayamos tomado, ¿verdad? Y veremos que nos dará el Señor mucho conocimiento y el Espíritu Santo hará que vayamos nosotros produciendo en nuestro interior una vida espiritual más profunda y más adecuada. También, hermanos, si lees la Biblia, amarás más y mejor a la Virgen María, puesto que ahí aprenderemos a ver cómo vivió y cómo fue amada por Dios, cómo la llamó, cómo le invitó a ser la madre del Señor y cómo lo fue acompañando en esos momentos muy precisos de la vida de Jesús, sobre todo en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aprenderemos cómo debemos amarla con verdadero amor cristiano, procurando parecernos a ella, madre de la palabra de Dios. Es madre de Dios, pero también es madre de la palabra encarnada, madre de la palabra hecha carne, madre de la palabra de Dios que nos llena, nos alimenta, nos fortalece, ¿verdad? Como dice San Pedro, perdón, en sus cartas, ¿verdad? Somos como niños que bebemos de la leche materna, que es la iglesia, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima representa a la iglesia, ¿verdad? Y en ella nosotros bebemos de esa leche, ¿verdad? Que nos dará fuerza, energía, ánimo para seguir adelante. Si lees la Biblia, también encontraremos que nos podemos escudriñar muy íntimamente. Podemos ir a lo profundo de nuestro ser porque la misma palabra de Dios va a crear en nosotros un profundo sentimiento de conversión, de penitencia, de encuentro personal con el Señor, para desde lo más profundo de nuestro ser hasta poder alcanzar la humildad, ¿verdad? La humildad. Un hijo querido de Dios nunca debe vender y rebajar la dignidad que Dios le ha dado de ser hijo de Dios, ¿verdad? Y tenemos en nuestras manos la palabra de Dios para poder dignificarnos cada vez más e introducirnos en lo profundo de nuestro ser. También, si leemos la Biblia, no por curiosidad, sino con amor y fe, procurando vivir lo que la Biblia te enseña, ya veremos cómo nos irá mejorando nuestra vida hasta ser como la vida de Jesús, llena de luz, de fuerza, de amor y de comprensión en el mundo que nos está rodeando, en este mundo tan problemático y caótico que vivimos, lleno de tantos pensamientos que nos dicen, este es el camino, esta es la verdad, y no, el único camino, la única verdad es Cristo. Por acá vas a encontrar la vida, por acá te vas a hacer sentir feliz. No, el único que es capaz de darnos vida y ser feliz es Cristo, ¿verdad? Entonces, procuremos, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 al 24, ¿verdad? Comprometernos con el Señor, procurando entablar ese diálogo con la palabra de Dios, ¿verdad? Además, desde tu niñez, dice San Pablo a Timoteo, además desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, ellas te harán el conocimiento, te darán, perdón, el conocimiento de la salvación que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Y la Escritura hace perfecto al hombre, el hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena, para toda obra magnífica que queramos nosotros emprender, ¿verdad? Y aquí llegamos a otro punto. ¿A qué se puede comparar la Biblia? ¿A qué podríamos compararla, no? Ya dijimos en algún momento que es uno de los
em, libros, ¿verdad? En ese sentido literario, más vendidos en todo el mundo, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero no por ello la más comparada, ¿no? Porque la palabra de Dios no se puede comparar con ningún texto literario, científico, o de todo lo que nosotros tenemos. Hay mucha literatura bonita, como poesías, como narrativas, como historias, novelas, cuentos, de todo, y son algunas lecturas muy interesantes, nos llevan a ver con imaginación, ¿verdad? A estudiar con profundidad cuando se trata de algún libro de ciencia o de estudio, ¿no? Pero Dios quiere, hermanos, Dios quiere que vivamos al ritmo de su palabra, conociéndola profundamente porque ella es indispensable para nosotros. Y para convencernos de eso, Dios mismo va comparando su palabra a algunas cosas que necesitamos en nuestra vida, como la semilla, el agua, el pan, la luz, el fuego, el martillo, el espejo, la espada. Así es como podríamos nosotros comparar la Biblia, ¿verdad? No con un libro literario que se vende mucho, que se produce mucho y que hay muchos que la quieren editar y le buscan las etimologías y nos dan a conocer la palabra de Dios, que eso es un mundo interesante. Pero Jesús se acerca a nosotros en la sencillez de las cosas. Así es como se puede uno acercar a la Biblia, ¿verdad? Comparado con la semilla de mostaza, con el agua, ¿verdad? El agua, la roca, el pan, la luz, ¿verdad? La lámpara, em, el fuego, el martillo, el espejo, la espada. em, entonces, en ese sentido, estamos nosotros entrando en la maravilla de la palabra de Dios con esos ejemplos, esas similitudes que el mismo Señor nos regala, ¿no? Y la palabra de Dios, si la comparamos como la semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. La semilla es pequeña, pero lleva dentro de sí tanta fuerza que puede hacerse árbol y dar mucho fruto. Así la palabra del Señor es como una semilla que una vez sembrada brota, crece y da mucho fruto y fruto en abundancia, ¿verdad? Siembra la semilla de la palabra de Dios en tu corazón, leyéndola, reflexionándola, y verás que ella tiene fuerza para cambiar tu vida. También la palabra de Dios es entonces como el agua, ¿verdad? Como baja la lluvia del cielo y no vuelve allá sin haber fecundado la tierra. Así la palabra sale de mi boca. Isaías 55, del 10 al 11. La palabra de Dios, hermanos, entonces como el agua, si no la lees ni la reflexionas, se irá dejando seco tu corazón, ¿verdad? Y para vivir necesitas la palabra de Dios, como el campo y el cuerpo necesitan del agua, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues necesitamos el agua para sobrevivir. La palabra de Dios es también como el pan, ¿verdad? Tus hijos aprendieron que no son los frutos de la tierra los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra. La Sabiduría 16:26. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. El pan alimenta, da fuerza para vivir y trabajar. Dice Dios que su palabra es como el pan, y mejor aún que el pan, ella te mantendrá fuerte ante la tentación y te fortalecerá en el camino de la fe, ¿verdad? Entonces necesitamos siempre, ¿verdad? Acordarnos de ese pan, y no solo de la palabra de Dios como pan que nos fortalece en nuestro camino de la fe ante las tentaciones, sino también que esa misma palabra de Dios se hace cuerpo y sangre de Jesús, ¿verdad? En el sacramento de la Eucaristía, y nosotros lo comulgamos. Maravilloso. La palabra de Dios es también como la luz. Tu lámpara, tu palabra es la antorcha para mis pasos y luz en mi camino. Salmo 119, 105. Para entonces, en ese sentido, encontramos la palabra de Dios como una luz. Sin la palabra del hombre, puedes perderte en la oscuridad o tropezar en el camino de la vida.
La palabra de Dios te enseñará por dónde tienes que ir, qué peligros tienes que evitar. Entonces, en ese sentido, también nosotros podemos buscar, ¿verdad? La luz no se esconde, dice, em, no se esconde la luz debajo de la olla, ¿no? Ni debajo de la cama, ni debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los de la casa, ¿verdad? Por eso precisamente dice el Señor en el sentido del Evangelio, ¿verdad? Que tenemos que ser luz. También la palabra de Dios es como el fuego, no es mi palabra como fuego que quema. Jeremías 23:29. Qué agradable es el fuego, ¿verdad? En donde una noche de frío, así es la palabra de Dios, calienta y alegra el corazón. Sentí en mí, dice Jeremías 29, sentí en mí algo como fuego ardiente, aprisionado en mis huesos y no podía apagarlo. Así es la palabra de Dios, nos enciende, ¿verdad? Nos llena de calor y de vida, ¿verdad? eh, Cuando uno va leyendo y después va meditando la palabra de Dios, como esta forma de hacerlo, ¿no? Como les dije al principio, leer un capítulo diario de alguno de los textos bíblicos, uno diario, no nos quita mucho tiempo y vamos a ir, hermanos, teniendo una evolución, ¿verdad? Em, Como el fuego, que cuando se prende el fuego va empezando por la chispa y va generando el fuego hasta que se hace, ¿verdad? Grande la flama y ahí va a estar permanentemente esa flama, ¿verdad? Del fuego de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? También la palabra de Dios es como el martillo, no es mi palabra como martillo que rompe la roca. Jeremías 23:29. Dios nos dice que su palabra es un poderoso martillo que rompe toda roca. ¿Ya? Por más duro que sea nuestro corazón, si la palabra de Dios penetra en él, terminará quebrantando toda la maldad que existe en nosotros. Veía en estos días un video corto en donde está dando el testimonio un protestante de su conversión al cristianismo, al catolicismo, ¿verdad? Solo por en la palabra de Dios. Ya les he comentado el testimonio de otro hermano separado que se convirtió por medio del rosario y no tanto por el instrumento que usamos, ¿no? El rosario de las cuentas, sino porque él escuchó cómo enunciaban primer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios, y dijo, bueno, pues si cada misterio hablan de la Biblia, entonces el rosario es de la Biblia. Y empezó a estudiar y se encontró que es un resumen, ¿verdad? Maravilloso, el Santo Rosario de los acontecimientos de Cristo, ¿verdad? Y ahí se convirtió. Ya les he contado también la historia de aquel otro hombre pastor, dirigente de una iglesia muy importante en los países calvinistas, por allá por Suiza, Finlandia, Suecia, esos países nórdicos, donde abunda la iglesia calvinista, se convirtió simplemente por el hecho de leer un documento del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay tantos testimonios de hermanos cristianos que se hacen católicos por el hecho de algún acontecimiento, porque así es la palabra de Dios, es un martillo, ¿verdad? La palabra es como un martillo que rompe la roca más dura, ¿verdad? Habrá otros que se han convertido por alguna otra cosa, ¿no? Y dan más testimonio a veces ellos que nosotros mismos, que no nos hemos separado de la iglesia, que estamos en la iglesia, que participamos del domingo a domingo, que participamos en algún grupo y a veces somos más duros que muchos otros, ¿verdad? Pero, hermanos, si ahí en alguna cosa estamos duros, busquemos, ¿verdad? La palabra de Dios, leámosla, ¿verdad? Y el Señor nos hará, ¿verdad? Nos dará un martillazo en nuestra vida, quebrantará nuestra soberbia, nuestra envidia y empezará a crear en nosotros un corazón generoso, un corazón lleno de la palabra de Dios. También la palabra de Dios es como el espejo, ¿verdad? Dice Santiago 1:21 al 23. Hagan lo que dice la palabra, porque el que escucha la palabra y no la practica es como un hombre
que se mira en un espejo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos encontrar espejo de Dios, ¿verdad? Nos podemos asemejar cuando veamos el espejo, ya no nos veremos en nosotros, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que entrar también en esa disposición, ¿verdad? Para poder encontrar el mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? La palabra de Dios dice Hebreos 4:12 al 13 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondea los huesos. Toda criatura es transparente al contacto con ella. Hebreos 4:12 al 13. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, es una de las de los textos bíblicos que más nos hemos aprendido, por lo menos en mi persona, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, ¿verdad? Penetra hasta lo más profundo del alma, ¿verdad? Y del espíritu hasta sondea nuestros huesos, ¿verdad? Todos entonces, hermanos, imbuidos de esta palabra de Dios, pues la palabra hará de nuestra vida una espada afilada, ¿verdad? Porque podremos nosotros hablar desde lo más profundo de nuestro ser, porque la palabra de Dios penetra hasta la raíz de nuestro espíritu, ¿verdad? Como un bisturí para desarraigar todo el cáncer de nuestro corazón, ¿verdad? Todo pecado, toda tentación. Y si nos dejamos operar por la palabra de Dios, nos sentiremos pronto sanos y alegres como aquel de quien han arrancado un mal de su cuerpo, ¿verdad? O como cuando uno siente alivio en su cuerpo después de una enfermedad. ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios, pues es una espada de doble filo, bien afiladita y recta totalmente, para que el camino de Dios sea siempre una forma de que podamos ir nosotros penetrando, ¿verdad? Hacia el encuentro con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ir encontrándonos en la profundidad de nuestro ser, ¿verdad? En la profundidad de nuestra vida cristiana. Muy bien, y entonces para leer la palabra de Dios, pues tenemos que tener disposición. Disposición, hermanos. No es, este, a veces pensamos que debemos tener, que nos tienen que estar obligando, ¿verdad? Alguien. Nos debemos de obligar nosotros mismos a leer la Biblia, puesto que somos cristianos, ¿no? Pero es mejor leerla con disposición nuestra a que alguien me esté obligando a leerla. Porque muchas veces no es que no queramos leer la palabra de Dios, sino que algún mal testimonio o algún mal momento que pasamos en la iglesia, que nos han hecho pasar o que hemos visto y nosotros decimos, yo no me meto ahí, ¿verdad? Ni siquiera leo la Biblia. Pero cuando nosotros entramos en la lectura bíblica y nos vamos adentrando en este misterio de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que aún afuera, aunque haya mal testimonio, la palabra nos va a ayudar a mantenernos firmes en la fe. ¿Ok? Entonces, es muy importante leer la Biblia, no como que alguien que me esté obligando a hacerlo, ¿no? Sino como una disposición, ¿verdad? Ser disponibles a la lectura asidua de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener una actitud necesaria para la lectura. La Biblia se lee con fe, con amor, como si estuvieras oyendo a Dios mismo, ¿verdad? O leyendo una carta que Él te ha mandado. Dice el Concilio Vaticano II, precisamente en la Dei Verbum, que como les decía, vamos a leer, ¿verdad? Y darle un poquito de análisis al documento de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, puesto que de aquí hemos visto algunos extractos, ¿no? Pero les quiero compartir, espero que sea la próxima ocasión, qué nos dice esta Dei Verbum. Por aquí hay unas palabras muy bellas. En la Biblia, el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos
para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye el sustento y vigor de la iglesia, ¿verdad? Firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual, ¿verdad? Y también dice, por eso se aplican a la Biblia de modo especial aquellas palabras. La palabra de Dios es viva y enérgica, ¿verdad? Puede edificar y dar herencia a todos los hombres, ¿no? Entonces, tengamos disposición de leerla con amor y con fe, ¿verdad? Y obviamente para poder tener la Biblia o leerla, y tenemos que leerla también con respeto y responsabilidad, puesto que no es un libro cualquiera. Ya les comenté también que podemos leerla como un libro de base que estemos nosotros leyendo o estudiando, ¿no? Pero siempre con responsabilidad. Yo creo que todos los que leen algún libro, ¿verdad? Lo leen con ese sentido, ¿no? De respeto y responsabilidad, de encontrar algo nuevo en algún libro, al que sea que estemos leyendo. Y también pienso yo que desde la Biblia también la tenemos que vivir perdón, leer con respeto y responsabilidad. También tenemos que leer la Biblia con sumo espíritu de humildad. Em, Hay quienes leen la Biblia no en el sentido espiritual o de humildad, sino la leen solo por soberbia, ¿no? Y por eso muchos nos critican porque a veces nosotros no conocemos la Biblia completamente. Ahora no tenemos nosotros la capacidad como tienen otros de aprenderse versículos y textos bíblicos de memoria, ¿verdad? Que muchas veces siempre son los mismos, pero no tenemos esa facilidad. Habrá algunos católicos que son muy sencillos en su conocimiento de la palabra de Dios. Hay quienes no saben leer ni escribir, hay quienes aprenden solamente por la escucha, ¿verdad? Otro por signos de señas, otros por el sistema braille, porque hay Biblias, ¿verdad? Que son para los cieguitos, ¿verdad? Braille, que es muy interesante, ¿no? Todo eso, la iglesia se ha esforzado por llevar la palabra de Dios, que hoy la misma tecnología nos los hace tener en un teléfono, pues, en una aplicación, sobre todo en esas aplicaciones católicas, en las que podemos tener descargada la Biblia, la liturgia de las horas, el catecismo de la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, todo a veces el Concilio Vaticano II, a veces ya ni siquiera tenemos que adquirir el libro, sino lo tenemos en los dispositivos, los podemos descargar y tenerlos ahí para una lectura más profunda y asidua. También, obviamente, si tenemos el libro, pues mucho mejor, porque tal vez la tecnología nos cuesta un poco trabajo el subrayar y el hacer notaciones, que se puede porque la tecnología nos los permite, pero a veces también uno tiene que escribir alguna cosa, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con ese espíritu de humildad, porque ahí nos va a hablar el Señor, nos va a hablar y nos va a dar cosas que eh, tenemos que aceptar, ¿verdad? Nos habla, nos dice algo, y no de manera soberbia como otros que la leen nada más por querer molestar, por querer hacer caer a otros o para hacerlos o para leerlo para sus propios fines, ¿verdad? Creando así una división más en la iglesia. Tengamos cuidado al leer la palabra de Dios, puesto que también inclusive en nuestros propios hermanos cristianos católicos hay quienes se vanaglorian de saber la Biblia, ¿verdad? Y está bien que la lean, que se la sepan, que la conozcan, pero tenemos que ser humildes, ¿verdad? Para poder enseñar también la palabra de Dios. La Biblia se lee con espíritu de oración, ¿verdad? Tenemos que tener una actitud de orante, ¿verdad? Tampoco quiere decir que tenemos que tener una posición, ¿verdad? La Biblia se lee con las manos juntas o de rodillas o con una rodilla abajo, la otra con genuflexión o no hay una disposición. Nosotros, litúrgicamente hablando en la misa, se, se, se lee la Biblia de pie, el lector lo lee de pie en un ambón, ¿verdad? Y para los fieles, la primera lectura, el salmo y las segundas lecturas se escuchan sentados, ¿verdad? Como el pueblo de Israel que escuchaba.
la palabra de Dios. Pero cuando se llega al Evangelio se lee de pie, puesto que es la misma persona de Jesucristo quien está presente hablándonos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, todos nos ponemos de pie para escuchar el mensaje de salvación que Cristo viene a darnos en ese momento, ¿verdad? Y todos nos ponemos en ese de pie, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que así tengamos que leer la Biblia, ¿verdad? Si leo un salmo, me voy a sentar. Si leo un evangelio, me tengo que parar o hacer genuflexión, ¿no? La, solamente tenemos que tener una actitud orante, ¿verdad? Ya sea de pie, sentado, en tu escritorio, si vas en el vehículo, en el transporte público, perdón, y tienes la oportunidad de ir leyendo ahí en tu dispositivo la Biblia, leerla en sentido de oración. Todo se puede, hermanos, ¿verdad? Inclusive en medio del ruido podemos tener esos momentos de oración y de paz, ¿verdad? También para leer la Biblia tenemos que hacer a un lado todos aquellos pensamientos que a veces se nos vienen como esos síntomas, ¿verdad? De enfermedad espiritual, que así le llamamos los padres de la iglesia, ¿verdad? Si yo voy a leer la Biblia, voy en el transporte y hay mucho ruido, me enfoco en lo que estoy leyendo, ¿no? Decía un padre que es muy importante que a veces en medio del ruido pongamos atención en lo que yo voy a hacer, pero porque el ruido siempre va a estar, ese ruido externo. Por ejemplo, si voy en el transporte público, pues va chillando el niño, van las conversaciones de las doñas o de los dones, se va escuchando la música del chofer. Pero si yo me centro y mi mirada está atenta a lo que estoy leyendo, voy a encontrar ahí en ese ruido la lectura orante, ¿sí? Y más si tenemos un espacio limpio de ruido, podemos también nosotros leer la palabra de Dios con más entusiasmo, pero hay enfermedades espirituales como la sedia, ¿verdad? El desánimo, ¿verdad? La flojera, ¿verdad? O los pensamientos que se nos vienen de alguna preocupación, algún problema que tengamos, que todos tenemos. Pero si yo advierto que voy a leer la palabra de Dios, pues le dedico un tiempo. Digo, aquí voy a hacer un espacio para poderme desarrollar la palabra de Dios, ¿verdad? Para poderla leer. Por eso, antes de comenzar una lectura de la palabra de Dios, tenemos que recogernos, ¿verdad? ¿Verdad? A dejar esos momentos de inquietudes que hay y de ruidos que hay, unos minutos. Por eso les digo, si leen un capítulo todos los días, se les hará hábito, ¿verdad? Y tendrán ustedes la necesidad de leerla. Digo, porque quiero continuar a ver qué pasó con lo que, con esto que está pasando con el profeta Jeremías, qué está pasando con la creación, qué está pasando con el Evangelio. Ahí vamos a encontrar esa necesidad de leerla, ¿no? También tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a aceptar la palabra de Dios. Y esta es una forma de introducirnos porque por nosotros mismos no la podemos comprender de todo completo. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, en lo que nos quiera decir, ¿verdad? Y no sentir esa bajeza, esa vileza, ¿no? Decir, ay, no, es que cada vez que leo la palabra de Dios me va como en feria. Hay quienes piensan así, ¿verdad? No, yo por eso no voy a la iglesia porque me va mal. Yo por eso no me caso porque hay muchos divorcios. Yo mejor no voy a esto porque no me confieso porque luego cuentan los pecados y tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una invocación al Espíritu Santo, no hay una forma de entender y aceptar la palabra de Dios en mi corazón, ¿verdad? Entonces ahí está resguardado precisamente ese amor del Padre. Dice, el Espíritu Santo barre con tu luz mi cabeza y mi corazón para que la palabra de Dios pueda entrar y quedarse siempre en mí, ¿verdad? Esta es una como oración muy breve, ¿no? Espíritu Santo, barre con tu luz en mi cabeza y mi corazón para que la palabra de Dios pueda entrar y quedarse siempre en mí, ¿verdad? Y también tenemos
que leer, al leer las Sagradas Escrituras, tenemos que hacerlo también con tiempo, ¿verdad? Con tranquilidad, ¿verdad? Procurando entender lo poco que nos pueda decir el Señor, porque les digo, no, tal vez no tengamos todos los conocimientos bíblicos, pero algo se nos puede quedar en el corazón, en nuestra mente. Y como decía un padre también que nos enseñaba Biblia, si hay alguna frasecita que te gusta, anótala, ¿verdad? Anótala o subráyala ahí mismo, ¿verdad? Y hazlo eco en tu vida, ¿verdad? Recuerdo que un padre decía, pues si quieres hasta lo puedes poner cada día, ¿verdad? En tu calendario, de esos calendarios que tenemos grandotes, en esos cuadritos de cada día, poner la frasecita del día que leíste del capítulo de la Biblia, ¿no? De uno de los libros que esté leyendo, ponle, pues esto lo leí ahora, pues, este, mm, pues de ahí, ¿no? Hoy, por ejemplo, 18 o ayer, por ejemplo, 17 de julio, Mateo, ¿verdad? Nos hablaba, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, ¿verdad? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, si algo me quedó ahí, ¿verdad? Lo anoto en mi cuadernito, en mi calendario, ¿verdad? No nos quita mucho tiempo, ¿verdad? Y yo estoy casi seguro que si ustedes hacen este ejercicio de anotar una frasecita, una palabrita diaria en el calendario de tu casa, o en el del teléfono, o en el del cuaderno, te vas a dar cuenta que durante un año has leído la Biblia. Hay muchas formas, muchos métodos. Ojalá eso que les compartimos les anime, ¿verdad? Hay que meditar también la palabra de Dios, o sea, no solamente es leer y decir, bueno, ahora ya, ¿no? Sino, como dice el Padre, repite la frase. Eso te va a ayudar a meditar, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y si no entendemos a la primera, habrá una segunda oportunidad, porque siempre la Biblia estará disponible, ¿verdad? Para que nosotros podamos leerla. Y como les he dicho, les he estado insistiendo en estas transmisiones, si hay un curso bíblico en tu parroquia, si hay algún grupo que va a dar una práctica bíblica, aprovechémoslo todo eso, hermanos, porque nos va a ayudar muchísimo, no solamente a mantenernos en la fe y a conocer la palabra de Dios, sino a estar firmes ante la tentación y ante cualquier acechanza del enemigo, ¿verdad? Y ante cualquier hermano o hermana que quiera desviarnos del camino, porque ahí va a estar latente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, también tenemos que leer la palabra de Dios tranquilos, en un ambiente de paz, de tranquilidad, que es la mejor condición. Y aún a pesar del ruido que haya, siempre tendremos esa oportunidad de que la palabra de Dios deje su fruto en nuestros corazones, ¿verdad? Y la comprensión de lo que estamos leyendo, ¿no? Para comprender bien el texto bíblico es útil algún método de reflexión y estudio, como les comentaba, ¿no? Anotarlo. Esas son prácticas muy sencillas, ¿no? Y así tú puedes después en otro momento reflexionarla más profundamente y estudiarla. Uy, tendrás una ventaja muy grande, ¿verdad? Ese 1% de los católicos, ¿verdad?, que leen la Biblia, yo creo que ya están trabajando en ese sentido. El otro por ciento, ¿verdad?, estará en ese camino de ir creando un método de reflexión y estudio. Pero ese 98% que nos hace falta, que todos tienen casa y la mayoría tiene Biblia, pues no la lee. Y aunque la traigan en sus dispositivos, ni la abrimos, ¿verdad? Entonces, que podamos nosotros, hermanos, buscar más profundamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso te va a dar una enseñanza al final de cuentas. Al final vas a tener tú una forma también de expresarte, de tus acciones y de tu forma de vida va a cambiar. Tu disposición será diferente, ¿verdad? Tu disposición será diferente, ¿verdad? Y quiero terminar esta parte, hermanos, con algo que a veces nos preguntan a nosotros los padres.
padre, quiero leer la Biblia, ¿por dónde empiezo? O qué Biblia me sugiere para que la lea, ¿no? ¿Cuál es la más sencilla de entender? Bien, ya dijimos entonces, hermanos, que la Biblia es como una pequeña biblioteca, tiene 73 libros, muy diversos temas, autores, ambientes, tiempos, composiciones. Es rica la palabra de Dios, ¿verdad? Y dentro de esta variedad, pues a veces podemos desorientarnos, ¿no? Decir, bueno, es que yo voy a empezar por los salmos, ¿no? Ah, yo voy a empezar por los evangelios, yo voy a empezar por el Génesis, ¿no? Eh, He estado escuchando algunos videos de quienes publican y promueven libros de todo tipo de libros, ¿no? Y hay uno que dice, para que tú empieces a leer un libro, pues tienes que empezar por el índice, ¿no? O sea, a veces nosotros nos queremos pasar directamente a la lectura, ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo tengo un librito, que lo voy a enseñar, que se llama 1984, ¿verdad? De George Orwell. Es una novela, ¿no? Este, es una novela que tiene como punto el tema de la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Es una crítica que está haciendo este novelista en torno a la guerra, a la paz, a la libertad, a la esclavitud, a la ignorancia, a la fuerza, que estamos hablando de 1984. Este, y uno puede decir, bueno, este libro, ¿de dónde lo empiezo? ¿No? Entonces, el autor del video dice, bueno, empiezas por el índice, ¿no? Y después te sigues por la biografía si trae, y si trae una introducción, lee la introducción o el proemio, como se le llame, al inicio, las notas y todo eso, puesto que para que si tú quieres aventarte a leer la novela nada más directamente, pues no vas a saber en qué sentido lo está haciendo, ¿verdad? Y a veces somos así. A veces nos queremos ir directamente al Evangelio, por ejemplo, poner el ejemplo de Mateo, sin leer la introducción al Evangelio de Mateo, que ahí viene en todas las Biblias, trae una breve o un poquito a veces más largas las introducciones a las sagradas, algún texto bíblico, a que sea, ¿sí? Algún libro, siempre habrá una pequeña introducción. ¿Y es necesario leerlo? Pues, puesto que eso nos va a ayudar a entender, ¿verdad? Lo que está por venir, que es la palabra de Dios. Por eso, para el que no tiene buen conocimiento de la Biblia, no es conveniente que sea de principio a fin, ¿verdad? Algunos que quieren iniciar, pues no es así de agárrate la Biblia y empieza desde el principio, ¿no? Les hablé ahorita de un libro de 1984, que los que saben nos dicen, comienza a leer desde el principio, desde su índice, su introducción, su proemio, el autor y todo eso. Pero la Biblia tiene una característica, como decíamos, no se puede comparar con un libro de estos, pero tiene una característica muy importante que para nosotros podemos leerla de varias formas, ¿verdad? De varios métodos, ¿verdad? Y les voy a presentar dos métodos sencillos y aceptables para leer la palabra de Dios. El primero, eh, necesitamos aquí eh, tener como base lo que propone San Jerónimo, el autor de la Vulgata, ¿verdad? Em, Dice el San Jerónimo en la carta que el santo escribe a Lea para que aconseje a su nieta la lectura de la Biblia, le dice lo siguiente, ¿no? Fíjense, ya esto de pedir este, una opinión de qué libro vas a poder leer o quieres comenzar a leer, ya desde San Jerónimo le pregunta, ¿no? Le pregunta Lea a San Jerónimo, este, ¿cómo, qué me aconseja para mi nieta? ¿De dónde puede empezar a leer la Biblia? ¿No? Entonces San Jerónimo escribe, cerciórate de que cada día estudie algún pasaje de la Escritura. Importantísimo. ¿Ya? Cerciórate, le está diciendo San Jerónimo a Lea, cerciórate de que cada día tu nieta estudie algún pasaje de la Escritura.
deberá primero aprender el libro de los Salmos. Y aquí está una de las primeras, que siempre, a veces nosotros damos como respuesta a esa pregunta, ¿por dónde empiezo? Por los Salmos, ¿no? San Jerónimo nos dice eso, ¿no? Aprender el libro de los Salmos, dice, que son fáciles para orar y reflexionar. Luego, puede buscar una regla de vida en los Proverbios y el Eclesiastés. Ahí está, si quieren ustedes pueden ir anotando, ¿verdad? O, leer, o escuchar después el video nuevamente. Salmos, después Proverbios, después Eclesiastés. Y este le enseñará a despreciar los bienes de este mundo. Y después Job le dará un modelo de fuerza y paciencia, ¿verdad? Entonces, digamos, este es lo que propone San Jerónimo. Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Job. Después de esos cuatro, dice, pasará enseguida tu nieta, le estoy agregando lo de la nieta, pasará enseguida tu nieta a los evangelios, que deberá tener siempre entre sus manos. Luego leerá los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo y de los otros apóstoles. Después aprenderán los profetas, fíjese, y aquí ya nos devuelve hacia atrás al Pentateuco y después los libros históricos, acabando con el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares. Este es un método, ¿verdad? Si ustedes quieren seguir este método, lo pueden hacer, ¿verdad? Y lo pueden tener así como de por día, ir leyendo un salmo, por ejemplo. Hay salmos larguísimos, lo puede uno dividir. Voy a leer hoy el salmo hasta la mitad y mañana la otra mitad, o más tarde, ¿no? Verán que vamos a querer tiempo para ello, ¿no? Bien, esta es una propuesta. La segunda propuesta eh, es la siguiente: empezar con los evangelios por el centro y corazón de la Biblia. El centro y corazón de la Biblia son los evangelios, ¿no? Ese es el punto medular de todo, ¿no? Después lees los hechos que nos narran los primeros años de la iglesia, cómo se va formando, ¿sí? Después, algunas cartas de San Pablo, empezando por las más cortas. Fíjense, este es algo curioso, ¿no? Empezar por las cartas más cortas de San Pablo y después perdón, las más cortas y fáciles y después pasar a las más largas, ¿no? Después, los libros históricos del Antiguo Testamento, ¿no? Que de alguna manera son libros muy, muy pesados, pero aquí los pone, este segundo método los pone a la mitad, ¿sí? Después vienen los libros poéticos, especialmente los salmos, para intensificar nuestro espíritu de oración y de gratitud. Después lees las otras cartas de Pablo, las más largas, como la de los romanos, y después carta a los hechos de los apóstoles, perdón, la carta de los hebreos. Después de ahí te vuelves a los libros proféticos y finalmente el Apocalipsis. Siempre el Apocalipsis está propuesto en todos las formas de estudio al último. El Apocalipsis, cuyas profecías son más oscuras y difíciles de entender, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, pues tenemos esos dos modos, ¿verdad? Em, es cuestión de disposición y de quererlo hacer, hermanos, porque si nosotros no nos queremos poner en marcha, pues no lo vamos a poder lograr, ¿verdad? Y fíjense, la Biblia podemos empezar por cualquiera de esos métodos. Tal vez por ahí van a encontrar otros tipos de métodos, ¿no? De estudio. Pero un libro normal, un libro cualquiera, no lo puedes leer a la mitad. O sea, yo este libro de 1984 no lo puedo leer a la mitad, ¿verdad? Y después leerme el principio, después volverme al final. Es imposible, ¿no? Pero la Biblia tiene esa característica de que podemos conjugar de diversas maneras la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí dejamos esta parte. Espero que les ayude, ¿verdad? Para que se entusiasmen, se animen a leer la palabra de Dios. Se vale también tener por ahí descargados las lecciones divinas. Hay de la comunidad de los carmelitas. Uno se mete a la página de Carmelitas
van a poder descargar la lección divina de cada mes. Siempre aparece ese por ahí entre el 30 o 31 de cada mes al final, dependiendo si el mes trae 31, por ahí del 30, inclusive el mismo 31, ya trae para descargar la lección divina del mes. Si trae 30 días, pues entre el 28, perdón, entre el 29 y el 30 lo puede uno descargar, ¿verdad? Y se van renovando. Son lecciones divinas de cada mes, pues, hechos por los carmelitas. Y hay otra página que es evangelio.net, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, es española y trae diariamente una lectura, pero la reflexión de la lectura del día, de todos los días, siendo versión española, pues también los carmelitas puede diferenciarse en algunas fechas, a veces no pueden concordar con la liturgia de nuestro país, pero pues de alguna manera pues van casi todo es igual, ¿verdad? Y puede uno aprovechar ahí. También hay una página que es la página de los dominicos, esta comunidad religiosa de los dominicos, y también trae reflexiones bíblicas, inclusive videos, reflexiones y todo. Y ustedes pueden tener ahí en su teléfono una aplicación que suelo tener y que hemos compartido, que es Rezando Voy. A ver si se alcanza a ver ahorita aquí que abra. Este, ¿verdad? Dice Rezando Voy. Este trae también la reflexión del día en audio. ¿Sí? Rezando Voy, así lo pueden buscar ahí y descargar en su teléfono. Y este Rezando Voy trae todos los días. Ustedes se pueden despertar, y ponerlo y ir escuchando la reflexión del día. Es bonito comenzar el día. Si antes teníamos que disponernos, buscar el espacio para leer la Biblia, pues ahorita ya tenemos hasta para poderlo escuchar, ¿no? La reflexión, y pues ya por lo menos te vas con algo de la palabra de Dios, ¿verdad? Bien, pues hasta aquí le dejamos, hermanos, y si Dios nos permite, nos vemos la próxima transmisión. Vamos a pedir la pronta beatificación de la venerable Edel Quinn. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edel Quinn, de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón, por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido que me concedas por su intercesión el favor especial que ahora imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.